Amigos de Guerreros de la Paz, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que me han solicitado. Luego saluda Didier Gómez Trujillo, ya saben, cuarto dan de judo, jiu-jitsu, toda una vida dedicada al deporte y algo de los temas que me han pedido es el primer día del gym, ese primer día del gimnasio que es tan importante porque generalmente en esa parte es donde uno generalmente se queda y puede tener problemas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener problemas? Porque queremos hacer muchas cosas y a veces es complicado o difícil. Y por esta razón, hoy vamos a hablar sobre el primer día del gym. Sobre todo, estamos muy cerca de fin de año y la mayoría de las personas procura iniciar bien el año. Y una de las cuestiones que se propone, pues es ir al gimnasio. Y cuando vamos al gimnasio, vamos a encontrarnos, primero que la idea del gimnasio, pues es entrenar toda la vida. Entrenar desde muy chico hasta muy grande de edad y que lleguemos en la mejor forma para poder mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Es decir, evitar las secuelas de enfermedades tan comunes como la diabetes o la hipertensión arterial, o si bien es el caso, y mejor sería el caso, es que no tengamos estas enfermedades y las tratemos de prevenir. Y una de las cosas para prevenirlas, pues es hacer ejercicio. Y dentro de estos ejercicios, tenemos que buscar un espacio en nuestra agenda, buscar un espacio entre las actividades que hacemos y tenemos que cambiar forzosamente nuestro ritmo para incluir el deporte en el empleo del tiempo. Se los digo yo a quienes son mis alumnos de medicina, a quienes son mis alumnos de artes marciales y a quienes son mis alumnos dentro de la literatura y a los compañeros del gimnasio. Nosotros debemos cuidarnos para buscar que lleguemos a una edad avanzada, si es que nos van a permitir llegar a una edad avanzada, en óptimas condiciones. Con este ritmo de vida que tenemos en la actualidad, mucha gente joven que me está escuchando podría no llegar a mi edad. Y eso es un problema. Tenemos entonces que adoptar un nuevo ritmo y dentro de esto tenemos que incluir al deporte dentro de nuestro tiempo. Cuando llegamos a un gimnasio, nosotros, eh, si no tenemos experiencia en gimnasio, llegamos, vemos los costos, vemos algún gimnasio que esté cerca de nuestro lugar de vivir, de nuestro hogar, o bien de cerca de nuestro trabajo. Y entonces hay varias cuestiones que tenemos que ver, pero con este tiempo que tenemos, una de las preguntas sería si puedo tener un acceso libre, es decir, si puedo ir en la mañana y puedo ir en la tarde. Esto es, generalmente debemos nosotros planificar ir en un horario para que nos podamos adaptar a un ritmo. Pero pasa que muchas personas trabajan en horarios diferentes y entonces tendrían que ver si esto no les ocasiona un costo mayor, que sería lo más sencillo pagarlo mensualmente porque los costos por día les saldría muy caro y generalmente los gimnasios trabajan de lunes a sábado. Pocos gimnasios trabajan los domingos, aunque la mayoría pues va a estar de acuerdo en que es mejor por lo menos descansar un día, excepto ya la gente que está muy avanzada en el gimnasio y preferiría trabajar, aunque sea algo más ligero, el día domingo. ¿Qué es lo que vamos a aconsejarles? Pues que no tratemos de lograr nuestros objetivos en las primeras clases. Es decir, que debemos iniciar despacio para que podamos trabajar nuestro cuerpo y no agotarlo
no sobreentrenarlo, porque si hacemos esto, entonces vamos a tener problemas y esto va a ser un hecho porque el cuerpo empezaría con alguna lesión que nos haría que nos saliéramos de entrenar y entonces no lograríamos nuestro objetivo. Así que debemos nosotros procurar que el entrenamiento sea acorde a cómo estamos nosotros habituados a trabajar. Bien, ahora, esto implica que no es necesario que vayamos todos los días al gimnasio. Podemos empezar 2 o 3 veces a la semana, pero ser cumplidos. Y estas sesiones van a ser muy importantes donde vamos a alternar los grupos musculares para que les podamos dar reposo y entonces no tengamos ese dolor de cuerpo muy intenso que pasa en las primeras clases de un gym cuando no se lleva un buen programa. Ahora, cuando vamos al gimnasio, sobre todo cuando se es principiante, siempre hay un motivo de cierto recelo eh, y además cuando vemos que todo el mundo está entrenando y levanta pesos y hace los ejercicios muy bien, entonces nosotros también queremos hacer. No hay nada de malo en eso, siempre y cuando tomemos en cuenta algunas recomendaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, podemos acabar con una hernia umbilical, que eso es muy común, o con una hernia inguinal. El hidrocele no es por un problema de levantamiento de pesas, eso es por otra cosa. Y el varicocele igual. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en el caso de los hombres? Y en el caso de los hombres sería llevar un suspensorio dentro de la ropa interior o afuera de la ropa interior, o bien llevar doble ropa interior o ajustada para que podamos hacer los esfuerzos acordes a lo que vamos a trabajar. Otra recomendación es que llevemos una faja abdominal que las venden en los mismos gimnasios, también las venden en algunas tiendas grandes y estas fajas se llevan un soporte en la parte de atrás, luego se ajustan, son elásticas y si vamos a trabajar algunos pesos sería recomendable una faja de piel encima. Y entonces esto ya de entrada sería conveniente también llevar una toalla pequeña y yo sugiero que si vamos para poder entrar y para evitar los molestos calambres que vienen después cuando estamos en el transcurso del día. Bien, entonces vamos a tener esa confianza de ir al gimnasio, olvidémonos de nuestros complejos, olvidémonos de los complejos que socialmente a veces nos dicen que estás muy delgado, que no engordas o al revés, que estás muy gordo. Nosotros debemos fijar nuestros objetivos y nuestros objetivos, seguramente uno de ellos, que es el más común por el problema que tenemos de obesidad en México, es la pérdida del peso. Y esto es un punto crucial. Si se es pasado de peso, si se es obeso o si es muy delgado, el otro objetivo sería mejorar el cardio, es decir, mejorar la función cardiovascular. Y por supuesto, en ambos casos, aumentar la masa muscular. Aquí es importante una cosa, debemos entender que es muy importante la genética y el fenotipo. La genética es lo que traemos, ya saben ustedes, en los genes, y esto viene desde el nivel celular en el ácido desoxirribonucleico, y esto viene por herencia. Cuando se hace la fecundación, se hace la primera mitosis y viene la división celular. Entonces, esto porque hay personas que fácilmente ganan músculo, ganan masa muscular, y hay personas que les cuesta mucho trabajo, y
que van a tener un cuerpo de acuerdo a cómo vienen predestinados genéticamente y fenotípicamente. Y ahora, después de ir alcanzando los objetivos, también nosotros buscamos estar contentos porque este tipo de ejercicio nos va a liberar una serie de hormonas que nos dan una sensación de bienestar, nos da placer y por eso es importante que vayamos al gimnasio. El gimnasio es una parte primordial para completar a un deportista de fútbol, para un deportista de artes marciales, para un deportista de ajedrez, para todos los deportes. El gimnasio es primordial para tener un mejor rendimiento. Entonces, podríamos complementar con otras clases, como podría ser clase de zumba, clase de boxeo, clase de crossfit, otro tipo de clases de natación, pero es importante que nosotros obtengamos placer o beneficios del ejercicio. Ahora, para aumentar la masa muscular no la podemos hacer en nuestro primer día de gimnasio, debemos nosotros estar conscientes. De hecho, debemos, quien se va a meter a un gimnasio, tiene forzosamente que estudiar. No podemos dejárselo solamente a nuestro instructor para que estemos desarrollando, porque si vamos a confiar en un instructor, tenemos que conocerlo, porque dentro de los entrenamientos me toca ver cómo ya el muchacho o la muchacha ya dio el máximo y le dicen, dos, tres más, no, pero ya no aguanto, no, tres más, tú aguantas, tú aguantas. En este tipo de ejercicios muchas veces no es cuestión mental solamente, sino es cuestión corporal. Y en esta cuestión corporal vamos a tener que verificar cómo es esto para que podamos nosotros eh, poder trabajar sin problemas con cargas ligeras para aprender bien los movimientos. En el caso de las mujeres, necesitamos que tengan también su faja, igual que en el caso del hombre, una faja ajustada y una faja de piel que pueda soportar los esfuerzos. Es conveniente que cuando vayamos al entrenamiento no tengamos ocupado el aparato digestivo. Por eso es importante en los entrenamientos, si vamos a ir a trabajar temprano, pues es muy importante que nos levantemos y llevemos el intestino vacío. Podríamos tomar un licuado de proteico muy poquito antes de ir y luego en el entrenamiento estamos tomando electrolitos conforme estamos sudando y cuando terminamos de entrenar debemos estar bien hidratados y podemos complementar con un licuado proteico que le recomiende su médico o su médica. Y si van a utilizar otro tipo de complementos nutricionales, es importante que las recomendaciones sean médicas, porque hay que verificar cómo se encuentra nuestra función renal y hepática. Así que en los ejercicios debemos tener bien los movimientos, la técnica para poder trabajar eficazmente y esto no depende solamente de nuestro entrenador y eso es importante que estemos conscientes de eso. Ahora, en cuanto al cardio, es conveniente que entrenemos cardio y la mayoría recomienda que se haga después de entrenar la masa muscular. Esto yo considero que en el caso de la gente que es muy delgada, así podría ser para que gane masa muscular. Pero en la mayoría de las personas que tienen obesidad, sería conveniente que primero trabajen cardio. No solamente para calentamiento, sino también para que podamos tener el aparato digestivo completamente bien y podamos hacer los esfuerzos sin problema y sea menos probable que se dé una hernia umbilical, una hernia yatal o una hernia inguinal. Así que el cardio
se comienza de poco a poco a ir ganando más resistencia, es conveniente verificar el tiempo en el que vamos a entrenar. Esto va a depender de la edad y de qué tanto ejercicio hayamos hecho antes. Para saber, yo les recomiendo que se hagan un chequeo previo a ir a un gimnasio. Para practicar cualquier deporte, primero deberíamos hacernos un chequeo. Les mencionaba que es importante que sepamos de deporte, y para esto la teoría del entrenamiento muscular nos va a mostrar las cualidades físicas básicas, que son 4. Recordamos todos que una teoría es una suma de conceptos o definiciones entre sí que nos explican un fenómeno, que en este caso sería el entrenamiento muscular, el fenómeno, y la teoría sería todos los conceptos que nos van a explicar estas cualidades físicas básicas que vamos a desarrollar cuando estamos entrenando los músculos. Una, vamos a tener más fuerza, vamos a tener más resistencia, vamos a tener más flexibilidad porque los músculos son elásticos, y vamos a tener más velocidad. Y de estas, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad van a influir directamente en el estado de salud de la persona, y la velocidad cuando queremos trabajar un poco más de cardio, cuando queremos desarrollar otras cualidades. Por supuesto que la velocidad va a ser importante. Y la velocidad va a tener un valor deportivo, quizás no tanto en la vida diaria, aunque es importante que podamos correr por alguna emergencia. Y la flexibilidad nos puede prevenir lesiones y desequilibrios musculares. La resistencia nos va a hacer muy bien en nuestra salud cardiorrespiratoria y contra el sobrepeso graso. Todos nosotros sabemos que es que de repente pues está en el 4.º piso y vamos a subir caminando, y entonces cuando llegamos al 4.º piso llegamos pero completamente al borde de algún problema cardiovascular. Así que es importante el entrenamiento de resistencia, y el entrenamiento de la fuerza es muy importante para la salud musculoesquelética, pero también para la salud estética, porque se van a ver mejor los músculos. Y estamos viendo cómo, entonces, si vamos a entrenar fuerza, máxima hipertrofia de los músculos, fuerza, resistencia y resistencia, tendríamos que verificar a qué intensidades estaríamos trabajando, y entonces saber qué es lo que estamos logrando y con cuántas repeticiones. Si nosotros estimulamos a nuestros músculos muy tempranos, no vamos a dar tiempo al organismo a recuperar el nivel necesario para actuar con garantías. Si se prolonga el sobreentrenamiento, entonces tenemos muchos problemas porque nuestro cuerpo no rinde. Y esto me tocaba verlo mucho, sobre todo con los boxeadores, que de repente llegaban a algún lugar para prepararse y para boxear, y uno, eso sí es muy buen boxeador, porque no rinde, porque se sobreentrenó. Esto pasa en todos los deportes, por lo que es conveniente un buen calentamiento, es importante un buen enfriamiento, pero sobre todo es muy importante la planeación deportiva. Tenemos que planificar, y por eso es importante tener un coach, y si no tenemos un coach que nos esté dirigiendo, que nos esté verificando cómo estamos trabajando, nosotros tenemos que estudiar para poder ir valorando nuestros resultados. Dentro de lo que estamos haciendo en la musculatura, pues vamos a tener la ley del síndrome general de adaptación, donde vamos a tener una fase de reacción y una fase de resistencia, que esto va a ser importante que las conozcamos. Y también dentro de los ejercicios y dentro de las rutinas vamos a tener los ejercicios modificados, es decir, que un ejercicio que tengamos como el curl de barra, vamos a tener con otros aparatos como la barra Z, donde van a trabajar algunos otros músculos más pequeños, pero que le van a dar muy buena definición a nuestro cuerpo. Por eso es importante prepararnos y poder verificar este tipo de ejercicios.
Y bien, en este primer día de entrenamiento, pues no vamos a dominar todo lo que se considera los ejercicios, pero sí, si vamos a hacer un curl con barra, debemos saber qué músculos van a trabajar en este y principalmente el músculo bíceps braquial y aparte el braquial anterior y el braquio radial. Estos serían los músculos implicados y podemos iniciar a trabajar con una sola barrita sin necesidad de ponerle peso, porque la barra ya por sí pesa. Y lo más importante es trabajar nuestros músculos, cuidar nuestra respiración y entonces van a notar ustedes que se dan los resultados perfectamente. También vamos a tener ejercicios de press de banca y aquí en el press de banca pues vamos a trabajar el pectoral mayor, el tríceps y los deltoides que van a estar trabajando la parte del deltoides en la parte anterior. Y entonces esto me toca escuchar mucho cuando están platicando los chicos, las chicas, con respecto a los ejercicios de pecho y cómo están cuidándose para eh, que desarrolle más el pecho. No se olviden de la genética, no se olviden del fenotipo, que es cómo se va a ver un organismo. Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso, de que hay cosas que ya las traemos y que en el momento de entrenar, pues vamos a sacarle provecho a las cualidades que ya tenemos y a nuestro fenotipo físico y a nuestro genotipo. Entonces, para que no nos presionemos y para que sepamos que no está solamente en el cuerpo el tener una buena presencia, sino está también en una buena conversación, en la sonrisa y en algunos otros factores que no son propiamente solo el ejercicio. Uno de los ejercicios muy buenos que debemos aprender a trabajar son los fondos en el suelo. Estos ejercicios de los fondos en el suelo nos van a permitir que podamos mejorar muchísimo porque aparte son ejercicios que se pueden hacer en cualquier lado. Y esto ya nos da una gran ventaja que los podamos hacer en cualquier lado. Y amigas y amigos, los voy a invitar a que nos sigan viendo los días miércoles en Guerreros de la Paz para que podamos seguir hablando de este primer día del gimnasio. Ya les hablaré de la rutina, de qué más recomendaciones, para que ustedes puedan seguir viendo aquí en Ultimatum MX estas pláticas y cuando lleguen a su gimnasio puedan meterse lleno a trabajar y sabiendo que ya están previniendo lesiones, que están teniendo el mejor resultado en el desarrollo muscular y que van a tener la mejor presencia para ir al mar, para verse muy bien cuando vayan de playeras. O sea, les va a ir excelente. Pero no se olviden de sonreír sobre todo. Y, amigas y amigos, los invito a seguir los programas de Ultimatum MX, las noticias en la mañana y en la tarde, Línea Médica los días lunes, donde hemos revisado temáticas muy interesantes. Y los días viernes, recuerden que también trabajamos nuestra cultura. Y dentro de la cultura revisamos literatura, pero también revisamos pintura y música clásica. Amigas y amigos, no se olviden de sonreír y pasársela muy bien y sobre todo disfrutar de la vida. Nos vemos. Hasta pronto.